¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Estuve 4 meses, de julio a octubre, bueno, hasta finales de octubre. No es cierto, el 4 de noviembre. ¿Nos Perdón. podrías explicar cómo fue tu llegada, por qué te fuiste, todo eso? Vale, bueno, yo me fui por una beca de titulación para hacer un proyecto de tesis sobre la Ley de Desarrollo Profesional Docente en Chile versus la Ley de Servicio Profesional Docente en México. Estuve en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, en el Decanato de Educación, en el Centro de Justicia Educacional. ¿Qué cambios sociales notaste desde tu llegada hasta tu salida? Bueno, cuando yo llegué, les tengo que confesar que mi percepción era que Chile era muy parecido a un país así de primer mundo, porque yo llegué y me hospedé en una zona que se llama Providencia, en Marchand Pereira, que es como una zona muy rica, muy parecida aquí a Polanco. Mi primera impresión fue que era muy avanzado el país, estaba muy interesante el metro, aunque es bastante costoso, eso sí también me di cuenta. Y la verdad es que el ánimo que noté de las personas era pues como el ánimo común de una ciudad, ¿no? Gente acelerada, como en sus asuntos, casi nadie viendo nada, aunque me di cuenta que también había como cierta molestia por el asunto de la migración, especialmente de venezolanos, de haitianos, de colombianos. Pero en general en el primer momento no me pareció como que hubiera un ánimo de descontento social, eso ya fue progresivamente. Hay un chico que es amigo mío que se llama Felipe, él es practicante ahí en la Universidad Católica, y Felipe pues sí es de una clase media. Entonces él fue quien me empezó a decir, cuando me preguntaba igual cuáles eran mis primeras impresiones de Chile, cómo estaba la situación, él fue quien me empezó a decir que no me fuera con esa primera impresión, que en Chile muchas cosas se ocultaban, que la mayoría de las cosas en Chile se callan por miedo a que se vayan develando. Un asunto que me fui dando cuenta también hablando ya después con otros amigos que me presentó Felipe, que estudiaban en la Universidad Católica o en la Diego Portales o en la Federico Santa María, era que la educación es muy cara. Entonces eso también es algo que les molesta mucho a los chilenos porque se endeudan para poder terminar una carrera. Creo que me decían que las matrículas eran como de 1 o 2 millones de pesos, que son como unos 30,000 pesos mexicanos cada semestre, ¿no? Entonces es bastante dinero y obviamente las familias no lo tienen. Entonces a lo que recurren es a deudas, bueno, a créditos, subsidios gubernamentales, etcétera. Son muchas formas que me fui dando cuenta que molestan a la larga, o la gente ya tenía como, ahí fue donde me di cuenta que sí había como un ánimo de que el país estaba en una situación sobre todo donde muchos chilenos se sentían que no eran dueños de nada, porque muchas cosas son privadas. Otra cosa que me di cuenta también es que las élites políticas llevan muchos años ahí. Es una élite que lleva desde 1800 a la fecha gobernando y hay muy pocos espacios de representación política. ¿Cómo tú viviste el inicio de esta revolución? Yo lo viví porque, bueno, cuando subió el metro empecé a ver que iba a haber manifestaciones, ¿no? Que empezaron a salir en las noticias y en Twitter que iba a haber manifestaciones, que el precio era muy alto. A mí de por sí ya me parecía alto pagar el equivalente a 20 pesos mexicanos por un solo viaje, pero depende. Si tomas el metro en hora pico, pagas más. Si lo tomas en una hora donde casi no hay gente, pagas menos. Entonces, una de las cosas que despertó la protesta fue que uno de los ministros del presidente Piñera dijo, bueno, pues si la gente quiere pagar menos, que madrugue, que se pare más temprano cuando está más barato, ¿no? Entonces la gente empezó a tener descontento. Yo estaba alojado en la Vicuña Maquena, que es como una avenida principal que da hacia la Plaza Italia, que fue donde fue la mayoría de las manifestaciones. Empecé a ver ya mucho movimiento de ahí, de gente que iba, que salía. Empecé a escuchar los cacerolazos. Yo no sabía que habían surgido por el hambre en la dictadura, pero ya los escuchaba yo en mi departamento, que los vecinos salían con su cacerola a golpear y todo, ¿no? Felipe igual me explicó, oye amigos, que esto significa por eso, bla, bla, bla. Y justo el viernes yo ya decidí no ir a la Universidad Católica porque la estación San Joaquín, donde está el campus principal de la Universidad Católica, empezó a ser violentada. Y yo inclusive pensé, esto va a pasar el lunes ya. Creí que era un poco como México, ¿no? El lunes ya no va a pasar nada. No me acuerdo cuál de esos días, pero fue en ese fin de semana, me acuerdo que declararon el estado de emergencia y después el toque de queda. Durante todo ese tiempo yo veía cómo afuera de mi casa pues había carabineros que pasaban a detener a la gente, echaban gases lacrimógenos. Me tocó ver enfrente del canal Mega que llegaron a reprimir a los manifestantes. La mayoría además estudiantes menores de edad, que se veía que eran de secundaria, preparatoria, de universidad, yo creo que menos. Y también es algo interesante porque muchos de esos chicos tienen una credencial que les permite no pagar el metro. O sea, ellos no iban a padecer tanto eso. Pero más bien es la sensación de una generación, o así lo veo yo,
que siente una incertidumbre muy fuerte hacia su futuro. Es decir, nadie tiene pensiones dignas, todos tienen afores y desde hace mucho tiempo. Los únicos que no tienen ese sistema de pensiones y que sí van a recibir una pensión digna, además muy alta, son los militares, por el asunto de la dictadura. Entonces ese también es otro gran descontento, el por qué los militares y las fuerzas armadas tienen un sistema de pensiones diferente a todos los demás trabajadores, ¿no? ¿Y los programas de televisión cómo manejaron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Realmente se estaba transmitiendo lo que pasaba? No todo. Por ejemplo, hay un video, bueno, igual lo pueden buscar, donde están en un programa de televisión y disparan los carabineros y hieren a una persona. Y entonces el camarógrafo voltea la sangre y el reportero le sube la cámara y le dice, no, eso no lo grabes, y cortan la transmisión, ¿no? También en Chile eso es interesante. Hay medios que son muy conservadores como el Canal Mega y hay medios que son un poco más liberales como Chilevisión, tal vez, aunque igual, todos son igual. Pero no le daban tanta cobertura. Una cosa que me llamó mucho la atención de la televisión es que la televisión buscaba que la gente se quejara de las manifestaciones. Y la gente decía, bueno, sí me ha afectado, pero no importa. Cuando veían que no podían ir con esa señora, se iban con el que sigue. Bueno, muchas gracias, pásele a usted por allá. Y iban con el que sigue a preguntarle. O sea, buscaban una mala opinión. Okay. ¿Qué tan dividida está Chile en cuestión económica e ideológica? Yo creo que bastante... por ejemplo, sí hay zonas muy pobres y muy olvidadas que son las provincias. Y ahí también, por ejemplo, también me tocó ver, no es lo mismo vivir en Santiago, en la Florida, Bellavista, que son zonas más pobres, más marginales, a vivir en Santiago, en Providencia o en Las Condes. Por ejemplo, Las Condes, que es la zona más rica, que sería el equivalente a Lomas de Chapultepec, ves puras casonas de estilo alemán, italiano. De hecho, en Chile es casi un hecho que las clases bajas, pobres, no acceden a la educación pública. Bueno, no acceden ni a la educación ni pública ni privada. E inclusive la educación pública en la Universidad de Chile se paga una matrícula que es equivalente a 5,000 pesos mexicanos. ¿Las redes sociales cómo funcionaron? O sea, con el movimiento. Fíjate que en Instagram y en Twitter bloqueaban publicaciones respecto a protestas. Entonces, por ejemplo, si tú ocupabas los hashtags o todo eso, las bloqueaban. Entonces mucha gente ocupaba otros hashtags, ¿no? Hicieron ese tipo de cosas. Decía, ¿había información importante? Sí, bueno, había mucha gente que compartía, o sea, como había gente que compartía la represión, había gente que compartía tips para qué estaciones de metro no debes tomar, por dónde no te vayas, o esto del agua con bicarbonato, o si te pegan un perdigón y empiezas a sangrar, deberías hacer esto. O sea, había gente que compartía ese tipo de cosas. Okay. En las redes sociales había videos de una represión muy fuerte, ¿no? Inclusive hubo un asunto de que decían la noticia de que en esa estación se había ocupado como un centro de tortura. Cuando fue la dictadura en Chile, muchos lugares públicos se ocuparon como centros de tortura. Eso obviamente despertó en las redes sociales mucha indignación porque la gente pedía el juicio a Sebastián Piñera porque estaba violando derechos humanos. En las redes sociales decían, sí, claro, pues hay un testimonio de una persona que lo vivió. Incluso uno de estos estudiantes que estaba en las protestas simplemente regalando agua con bicarbonato fue detenido, fue torturado, abusaron de él sexualmente. Y sí, la Universidad Católica, no sé si le aplicaron el protocolo de Estocolmo, pero de alguna manera determinaron que sí sufrió tortura y pues sí hubo un pronunciamiento público respecto a eso. De hecho, en las redes sociales era donde se veían más cuestiones. O sea, yo muchos videos que vi en redes sociales de represión, de cómo golpeaban a niños menores de edad, de gente herida, de muertos, nunca los vi en la televisión. ¿Cómo fue el contraste de Chile, la televisora, y cuando llegas aquí a México, lo que ves? Fíjate que desde las redes sociales a mí me pasó cuando ya estaba el estado de emergencia, yo veía a los carabineros afuera, yo le hablé a mis papás y les dije, ¿por qué no me han preguntado cómo estoy si aquí está incendiándose el país? Y me dijeron, no, pues no sabemos nada. Como que llegó todo muy tarde. Sí vi que había mucha información sobre la represión y todo, aunque también vi que había muchas cosas que... como que lo hacían ver como un descontento social, unas protestas ahí cualquiera, y igual no llegaban al tema de fondo que era la desigualdad, que era el cansancio de la gente por el neoliberalismo. Entonces era más sobre todo como, los chilenos fueron a vandalizar los centros comerciales, ¿no? Pero no hablaban del tema de fondo, ni hablaban de lo del estado de emergencia. Mucha gente sabía que había manifestaciones, pero no sabían que había un toque de queda y que si salías en la noche te detenían y podías hasta desaparecer. ¿Y tú viste alguna gente o alguna persona que la reprimieron? Sí. No, o sea, yo vi desde afuera de mi departamento cómo les lanzabas gases lacrimógenos a los chicos que se fueron a manifestar enfrente del canal de televisión. ¿Qué tan fácil o difícil fue salir del país? A mí no me tocó difícil porque yo me regresé el 4 de noviembre, este lunes, ¿no?
Entonces ya había pasado casi todo, ¿no? Pero sí me tocó saber de varios colegas mexicanos que les cancelaron sus vuelos, ¿no? Que sí fue difícil. Justo es el lunes que yo me regresé, un grupo de estudiantes se manifestó en la Universidad Católica, llegaron los carabineros, lo reprimieron, lanzaron gases lacrimógenos y los detuvieron adentro de la universidad. Y eso ha hecho que la universidad desde ese lunes hasta ahorita, hasta la fecha, esté cerrada. Entonces la represión y todo eso sigue todavía. Y eso no lo transmite. Y eso aquí todavía no lo sabemos.